Gloria al nombre de Cristo. Damos muchas gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por este momento tan maravilloso que Él nos regala para poder extraer las gotas de agua que el Señor tenga para saciar nuestra sed y el pedazo de pan que tenga para saciar nuestra hambre, nuestra necesidad espiritual en esta hora. A cada uno de los amados amigos les extiendo la invitación de que sean tomando un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomen allá la palabra del Señor, y vamos a abrir allá las páginas. Alabado sea el nombre del Señor. En el Evangelio de Juan 14:15. Gloria al nombre de Cristo. Evangelio de Juan 14:15. Gloria al nombre de Cristo. Me permito tomar este pasaje en estas dos versiones y lo hacemos a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y para la edificación de nuestras vidas. Nuestro amado Salvador Jesucristo se dirigió en especial a sus discípulos en este momento donde Él va a hablar acerca de la promesa del Espíritu Santo, y empieza diciéndoles el capítulo 14, verso 15 del Evangelio de Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice esta versión, dice: si ustedes en realidad me aman, obedecerán mis mandamientos. Nunca se atreva, amado hermano del alma, a decirle al Señor que le ama si usted no está guardando su palabra, viviendo su palabra. Porque Él dice: si me aman, demuéstrenlo. Gloria al nombre de Cristo. Para ya poder entrar en lo que vamos a tratar, quiero adelantarles algo acerca, ya que a mí no me gusta hablar de festividades, nunca trato nada en el tiempo de lo que llaman comúnmente la Semana Santa, no trato nada de esos temas, porque no soy tradicionalista, ni tampoco en diciembre, porque Cristo no nació en diciembre, ni tampoco hablo acerca de los 3 reyes magos que habla la Iglesia Católica Romana. Y vamos a hablar acerca de eso, que es un mito, una falsedad, un engaño que nos han vendido durante tanto tiempo, la tradición. Porque hay que tener mucho cuidado en esta parte. Aunque estos mitos, estas enseñanzas falsas enriquecen a la tradición, esas tradiciones culturales, al verdadero pueblo de Dios nos invitan a volver a las Sagradas Escrituras. Como nos han estado envolviendo en falsedades, en enseñanzas antibíblicas, y mucho pueblo llamado cristiano ha caído en esas enseñanzas, porque lo he escuchado aún hasta pastores hablar acerca de los 3 reyes magos. Lo he escuchado. He oído enseñanzas, porque se le cree más a la mentira que a la verdad. Entonces estas falsas enseñanzas al verdadero cristiano nos invitan, estas falsas enseñanzas nos invitan a que nos volvamos en realidad a las Sagradas Escrituras, a lo que dice la palabra, no a lo que dice determinado sujeto
no los dogmas humanos, entonces tenemos que volvernos a las Sagradas Escrituras. De ahí que para comprender el verdadero mensaje detrás de los sabios, porque la Biblia habla de sabios, no magos. Más allá de los detalles añadidos por la tradición, lo importante es lo que nos enseña su historia. Cuando estos tres, que dice la tradición, que llegaron donde el Señor y se presentaron con unos presentes, ellos llevaban, y aquí es donde voy a enfatizar más que todo en el segmento presente que viene, que es oro, incienso y mirra. Esos personajes que se presentaron allá para llevarle esos obsequios a Jesús, nos enseñó algo maravilloso. Ellos buscaron como primera medida, por la fe, la obediencia y la humildad, ellos buscaron y adoraron al Salvador del mundo convertido a Él. A nosotros esto nos debe llevar por la fe, la obediencia y con toda humildad a adorar, a exaltar y glorificar a Cristo. Porque estos tres elementos tienen un significado muy profundo. Y eso nos lleva a nosotros, por obligación, a los que tratamos de entender las Escrituras, a adorar con todo el corazón al Salvador. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, ahí vamos a empezar con la ayuda del Todopoderoso a destapar esta falsedad que nos han enseñado. Los que deseen venir, yo siempre les tiendo la invitación a los vecinos para que se acerquen los que deseen, y la familia para que aprendamos. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Bien. El tema es obediencia a pesar de las circunstancias cual fuere. Hay personas que son fieles a Dios cuando se les aprieta. Ahí sí pegan el grito hacia arriba. Hay otros que voluntariamente, cuando están bien, porque no podemos generalizar tampoco, sirven a Dios. Algunos le sirven a Dios en las circunstancias difíciles, otros no. Otros le sirven no habiendo persecuciones, otros no. Antes, por el contrario, otros se dañan cuando hay una quietud. Todo está apaciguado. Sabemos por las Sagradas Escrituras que Adán pecó y estaba ¿en dónde? En el paraíso. ¿Qué le faltaba a Adán en el paraíso? Nada. Tenía lo más precioso: comunión con Dios. Dios se comunicaba con él. Esto da a entender que hay que tener mucho cuidado. El no confiarnos nosotros mismos. Porque hay veces que creemos que porque lo tenemos todo, no vienen tentaciones. Él, por nada del mundo se le había atravesado en la cabeza de que iba a venir su preciosa esposa y le iba a dar del fruto, el cual Dios a él directamente
le había dicho que el día que comiese de ese fruto, pecaría, desobedecería. Entre otras palabras, le dijo, morirás, o sea, perderás la comunión conmigo. Porque la muerte del ser humano, espiritualmente hablando, significa separación de Dios. Al estar separados, el ser humano de Dios están muertos en sus delitos y pecados para los efectos de Dios. Entonces este hombre pecó teniéndolo todo. ¿Y cuántos creen que porque lo tienen todo se pueden relajar y cuando menos piense tienen el agua en el cuello? Por eso admiro una parte cuando el profeta David, no le voy a hablar el siervo David, ni el rey David, el profeta David. Este hombre llegó y dijo, Señor, no me des riquezas, no siendo que de pronto al tenerlo todo, te niegue, la embarre, me olvide de ti, cual sucediese con Nabucodonosor, que el Señor lo tuvo que llevar a comer hierba con las bestias. Porque ese hombre creyó que lo que había construido, era para su provecho y que lo había hecho era él. Y no daba gloria al Altísimo, aquel que da las fuerzas, aquel que da la voluntad. ¿Sabía usted que la voluntad viene de Dios? Esa palabra que nos han enseñado que es falsa, paz y buena voluntad para con los paz y buena voluntad para con los hombres de la tierra. No. Paz para los hombres de buena voluntad nos han enseñado. Y la palabra es paz y buena voluntad para con los hombres en la tierra. Viene la voluntad de Dios, no la tiene el ser humano. Entonces muchos se han dañado teniéndolo todo. Y este hombre Nabucodonosor, hermano, se paseaba y se daba golpes de pecho, se enorgulleció. Todo esto que yo he edificado, todo esto. Cuando llegó y el Señor dijo, bueno, lo llevó a comer hierba con las bestias. Entonces, se puede pecar teniéndolo todo. Y David dijo, no me dé riqueza, no vaya a ser que yo de pronto te niegue, porque lo tengo todo. Pero tampoco, Señor, manténme con el diario. Por eso el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo le habla a la iglesia cristiana desde su tiempo hasta el día de hoy. Con sustento y abrigo están, ¿qué? Contentos. Porque muchas veces nos preocupamos por buscar bienes, riquezas. Y cuando ya las tenemos, sí seremos fieles a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hay personas que se han entretenido tanto en la búsqueda de los bienes, hermano, que cuando en un tiempo no tenían nada, no se perdían cultos, no se perdían servicios. Pero ahora que tienen la facilidad de poder adquirir algo, ni siquiera vienen a darle gracias a Dios. Mire, increíble pero cierto. Con el solo hecho de depositar siquiera una ofrenda que glorifique, exalte a Dios, con eso Dios va a bendecir a ese hermano, a esa persona. Increíble pero cierto. El significado de la ofrenda que se da para Dios. Ese es un tema que Dios nos puede dar en algún día. Y muchos hermanos empeñados en laborar. Y el Señor a través del proverbista dice, si como al oro y la plata lo buscares, ay hermano,
si como al oro y la plata. Si así como nosotros nos preocupamos por las trivialidades de esta vida, por buscar la plata, por buscar aquello, voy a comprar aquello, buscásemos a Dios, ay hermano, seríamos ricos espiritualmente. Se puede pecar teniéndolo todo. Y David llegó y dijo: y no me des pobreza, manténme en lo necesario, ahí con el sustento y el abrigo. No vaya a ser que no teniendo nada vaya y robe. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahí es donde viene una enseñanza tremenda acerca de las necesidades que tenía un hombre de Dios, más precisamente Asaf. Allá en el Salmo 73 dice la palabra que ese hombre se quedó mirando. Por eso, hermano del alma, usted no envidie los bienes de nadie. Esté contento con lo que tiene. Alabe y glorifique a Dios con lo que tiene. Y que si a Dios le place darle, hermano, es porque sabe que no lo ha de perder. Porque Dios muchas veces no nos da, porque Él sabe que nos puede perder. Este hombre se quedó mirando, contemplando la prosperidad del impío, de cómo prosperaba el hacendado, el empresario, aquel que tiene plata, aquel que se moviliza no en carretillas, sino en carros de alta gama. Se quedó contemplándolo y él mismo tuvo que pegar un grito y decir: por poco mis pies se deslizan. Y dice que cuando él entró a la presencia de Dios y entrando en el atrio del Señor, contempló y vio el fin de esas personas que lo tienen todo humanamente, pero con su fin es ruina, miseria y condenación. Es mejor no tener nada, pero tener a Dios, que al tener a Dios lo tenemos todo. Con Dios estamos completos. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, amado, se puede ser infiel a Dios teniéndolo todo. Adán lo tenía todo. Y nuestro amado Salvador Jesucristo lo tenía todo y se despojó de todo para dárnoslo a nosotros. A través de su pobreza enriquecernos a nosotros. Y Él se despojó de lo que tenía y se fue al desierto y obedeció en el desierto. No vamos a ir al desierto literal donde Él pasó un determinado tiempo en ayuno y oración. Vamos a ver el desierto. ¿Usted cree que lo que Él vivió esos 3 años y medio de ministerio aquí en la tierra no es un desierto para el maestro? Donde inclusive en la oración, en la parte de comunión con el Padre, Él tenía que irse a distancia de piedra, dice la palabra. Cuando usted tira una piedra, vaya a ver dónde para. Y a esa distancia se iba el maestro a orar al Padre. Porque si Él lo hacía cerca de sus discípulos, de seguro los escandalizaría. De seguro ellos se estremecerían. Y de seguro lo abandonarían. Porque dice la palabra que la oración del maestro era de tal manera que era como gusano que se herido, que se revolcaba en el suelo. Y él tenía que pasar tiempo con el Padre en oración, porque estaba en un desierto. No podía apoyarse en el brazo humano, porque si se apoyaba en Pedro, lo único que sacaba era una macheta para darle machete al que se acercase. ¿Y qué era una macheta para una turba cuando vino el maestro? Cuando vinieron a apresarlo. Nada. Y el maestro obedeció sin tener nada, porque él se despojó aún hasta el derecho de ser igual a Dios. Se humanó, se hizo siervo, esclavo por nosotros y obedeció al Padre. Y dice la palabra que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria al nombre de Cristo.
Se puede obedecer a Dios no teniendo nada. Se puede obedecer a Dios. No hay pretexto alguno para decir yo no puedo agradar a Dios. Yo me voy a escarriar, me voy a ir al mundo. No aguanto tanta crítica, tanta murmuración, tanto señalamiento. ¿Sabía usted que el verdadero predicador de la palabra tiene que estar dispuesto a críticas justificables y no justificables? Y por eso el predicador verdadero, aquel que llamó el Espíritu Santo, según el libro de los Hechos del Espíritu Santo, capítulo 20, verso 28, que fue él el que lo eligió, el que lo escogió como siervo de Dios, sabía que ese hombre tiene que abrirse paso en medio de las tormentas. Hay que obedecerle a Dios. Así no tengamos nada, como lo dijo Cristo, ni aún tengo entonces recostar mi cabeza. Y fue fiel a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Viene ahora la parte de Salomón. Salomón fue infiel teniéndolo todo. Adán fue infiel, desobedeció estando en el paraíso, en la misma presencia de Dios. Salomón fue infiel a Dios teniéndolo todo, tenía sabiduría. Por eso, hermano, cuando usted pida sabiduría, sépala pedir. ¿Para qué pide sabiduría? Yo no le pido a Dios sabiduría para trazar la palabra. Yo no le pido sabiduría para dirigirme a una persona. Le pido sabiduría para comportarme delante de Él como es debido. Porque lo primero que tengo que saber manejar es mi carne. Porque tengo que tener una conducta, un comportamiento que agrade a Dios. Y agradar a Dios no es fácil. Salomón lo tenía todo. Todo lo tenía. ¿Qué le faltaba? Lo tenía todo. De tal manera que él llegó el momento en que se creyó el hijo preferido de Dios. Y se dio el placer, el derecho propio de desobedecerle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, que le prohibió tener contactos con mujeres extranjeras. Y las mujeres extranjeras fueron los que lo llevaron a él a una depravación, a ser corrompido. Alabado sea el nombre del Señor. Lo tenía todo. Y deshonró a Dios. Blasfemó contra Dios. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Lo tenía todo y desobedeció a Dios. Fue infiel a Dios. Y Job lo perdió todo. Él tenía todo. Riquezas, bienes, unos hijos hermosos, harto ganado, comodidades, y lo perdió todo con tal de agradar a Dios. Fue fiel, perdiéndolo todo. Alabado sea el nombre del Señor. Hay personas, conocí creyentes que un día tenían un buen empleo, una buena casa, una buena familia, y por circunstancias de la vida
quedó sin empleo. Inmediatamente, como toda buena esposa del siglo XXI, lo empezó a menospreciar, a rebajar. Y ese hombre dejó a Dios, se escarrió, porque lo perdió todo. ¡Qué ingratitud! Agradamos a Dios, le elevamos las manos al cielo. Te alabo porque lo tengo todo. Y cuando lo pierdo todo, se acabó alabanza, adoración, agradecimiento a Dios. Cuando las Sagradas Escrituras dice darle gracias a Dios por todo. Amén. Y en todo. Si tengo, le doy gracias a Dios. Si no tengo, le doy gracias a Dios. Job lo tenía todo y fue fiel, perdiéndolo todo. Alabado sea el nombre del Señor. Fue fiel cuando tenía y fue fiel cuando no tenía. Salomón fue infiel cuando lo tenía todo y no lo recuperó. Alabado sea el nombre del Señor. David fue infiel siendo rey. Y aquí hay mucha tela que cortar. En el puesto que Dios nos tenga más alto, en el ministerio se puede ser infiel por varias razones. El mismo Jeremías dio la respuesta. Jeremías estaba preocupado y entretenido en cómo llevarle la palabra que Dios le daba al pueblo. Y llegó un momento en que él tuvo que expresarlo. Me mandaron a cuidar las viñas y yo descuidé la mía. De un momento a otro él empezó a ver que estaba desubicado, que algo mal estaba marchando en él, que no agradaba a Dios. Por eso vienen los escándalos ministeriales en el siglo XXI, donde más los predicadores se preocupan por las trivialidades de la vida, por eventos. No le voy a hablar del fiel hombre de Dios. Le voy a hablar por aquellos que dicen ser siervos de Dios, pero que no son sino mercaderes. Hombres que no están buscando sino bienestares económicos, puestos sociales, que la gente los halaguen, elogios, posiciones donde la gente los aplaudan. Esos ya están eliminados para los efectos de Dios. Pero aquel hombre fiel y verdadero tiene que tener mucho cuidado. No dejarse entretener. O sea, estudiar la palabra, darle a otros, pero no descuidar su propia vida espiritual, sacar tiempo para él. Alabado sea el nombre del Señor. Modestia aparte. Sin orgullo lo digo, sino para la gloria del Señor. Yo procuro sacar tiempo a solas con Dios. Y con relación al estudio de la palabra, no me gusta estudiar en compañía, porque sé que no me llevan el ritmo de estudio.
Soy persona de que cuando estudio la palabra, muchas veces empiezo a las 6, 7 de la mañana y termino a las 9, 10 de la noche. Todo un día estudiando la palabra. Dios lo sabe. Mi familia lo sabe. Porque saco tiempo para las cosas de Dios. Porque no me gusta tragar entero. Me gusta es desmenuzar, comerme la palabra bien desmenuzadita para poderla transmitir a los demás. Y conozco hombres llamados disque de Dios. En el momento de una dominical todavía ahí en el lugar del púlpito trazando mensajes, temas. ¿Qué es eso, por Dios? Ni siquiera para estudiar la palabra sacan tiempo. Eso es una vergüenza. David fue infiel a Dios siendo rey, teniendo posiciones, teniendo un estatus delante de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Fue infiel. Como rey se creyó que él podía hacer lo que le daba la gana. Y se robó una ternerita. Y mandó a matar al dueño de esa ternera. Y como consecuencia por ese pecado que cometió, duró el juicio de Dios en él, en su casa, en su vida, 20 años. Porque es que cuando se juega con la misericordia de Dios y se abusa de la autoridad, Dios castiga. David fue infiel siendo rey. Y ahora viene José. La diferencia entre José, aquel siervo que cayó preso por un atropello de la esposa del rey Potifar. José fue fiel siendo un siervo. Él llegó allá al rey, donde el faraón, siendo un sirviente. Y en su estado de servicio fue fiel a Dios, sin importar que iba a ir a la cárcel. Y fue a la cárcel. Tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado y serle fiel a Dios a costa de lo que sea. Alabado sea el nombre de Cristo. Viene ahora con relación al sacerdocio, con relación al ministerio. El ministro, oiga bien, esposa, usted que es esposa de un ministro, no se enoje cuando el esposo hace correctivos en el hogar, porque es para el bien de la familia. Alabado sea el nombre del Señor. Si en la casa se está llevando ciertos actos que no agradan a Dios y el esposo, en este caso que es ministro del evangelio, y hace los correctivos, debe de tener apoyo de la esposa, porque él lo hace para glorificar a Dios y por el bien de la familia. Alabado sea el nombre del Señor. Los hijos de Elí. Estos hijos de Elí, porque quizás los hijos van a decir, mi papá es un siervo de Dios, predica el evangelio, y como él predica el evangelio, él tiene que ser manso y humilde. Él no me va a tratar con vara fuerte. Él va a dejar que yo haga lo que me dé la gana en la casa, que ponga música, que tome licor, que fume marihuana, etcétera, etcétera. Se jodieron conmigo. Los hijos de Elí se contaminaron. ¿Y en dónde estaban? Estaban rodeados de siervos de Dios, de sacerdotes. Y entre ellos el sumo sacerdote Elí.
y se contaminaron. A tal punto que aún hasta ahí en el púlpito donde se alababa, se adoraba a Dios, cometieron actos vergonzosos de prostitución. Y llegó la noticia donde el pelele, donde el pusilánime, donde ese mediocre gelatina de Elí. Y aquí en nuestro país de Colombia, especialmente en esta ciudad de Medellín, hay predicadores donde sus hijos llegan a tocar los instrumentos, llegan a la hora del culto, todavía borrachos. Y la esposa del pastor les hace unos preparativos a los hijos y ¿será que es que el papá, que es el ministro, no sabía, no se dio cuenta? Son mentiras, es que no tiene el olorcito. Y dice que alabando y glorificando a Dios, cuando eso lo que está sucediendo es quemándole fuego extraño a Dios, siendo abominación para Dios. Y llegó la noticia donde Elí, de ver cómo los hijos de él, los que más adelante de seguro podían participar en el sacerdocio, y lo que le dijo Elí: hijos, por ahí están diciendo. Es que no se daba cuenta. Tiene que ser que uno como ministro del Señor o como padre de familia no se dé cuenta, sea un tonto, un estúpido, un pendejo, que los hijos estén haciendo en la casa cosas que les agradan a Dios. Y uno decir: es que por ahí están diciendo que ustedes aquí en el templo están fornicando. Estos hijos de Elí se contaminaron estando rodeados de sacerdotes, estando rodeados de la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el problema es que se menosprecian las cosas de Dios. Mi oración es que mis hijos no se pierdan. Y si se han de perder porque yo les aprieto y les digo que en la casa no se debe de hacer esto y aquello, mijo, no es mi culpa. Porque si ellos van a ir al cielo porque yo tengo que alcahuetearles sus pecados, pues conmigo no es así. Porque yo no voy a permitir que me caiga el juicio divino de Dios en mi vida por alcahueta. Esposa, no se alcahueta. Porque viene juicio de parte de Dios para el que alcahuetea en los hijos el pecado en la casa. Porque eso sucedió. Alabado sea el nombre del Señor. Estando rodeados de sacerdotes, estando prácticamente en la casa de Dios, cerca de la presencia de Dios, se contaminaron. Pero viene ahora 4 hombres que estaban rodeados de paganos. Por eso usted, jovencita, usted, hermano, hombre adulto, mujer adulta, manténgase en la presencia de Dios y no vaya a permitir que se contamine de todos los paganos, del paganismo que hay a nuestro alrededor. Y más que todo en estos tiempos de festividades satánicas. Alabado sea el nombre del Señor. Guárdese para Dios. 4 varones. Y uno de ellos permaneció fiel a Dios en los 4 reinados del pueblo de Israel. Daniel, Ananías, Misael y Azarías permanecieron fieles a Dios, estando rodeados de paganos. Alabado sea el nombre del Señor. No se contaminaron. Estos 4 varones permanecieron fieles a Dios sin contaminarse, a pesar de estar rodeados de malas influencias paganas. Empezando por la comida. Hay comidas que no se deben comer. Aunque usted la vea muy apetecidas, muy sabrosas, muy llamativas,
porque tienen un fin bastante desagradable. Lo primero que hizo Daniel, cuando él estaba a punto de subir a un estado donde el rey lo iba a colocar, que lo primero que dijo el rey fue que le dieran una comida especial, la comida que él consumía, se la dieran a esos hombres. Y dice que cuando llegó el hombre que estaba encargado de ellos, dice que ellos hicieron un compromiso, el de no contaminarse con la comida del rey. Porque esa comida estaba contaminada, porque había sido dedicada a demonios, a ídolos. Y ellos se mantuvieron firmes. Llegó el momento en que el rey Nabucodonosor, en su enaltecimiento, en su orgullo, que se le subió su reinado a la cabeza, levantaron una estatua en su honor. Y aquellos que estaban cerca del rey lo influenciaron, le dijeron: rey, haz un edicto, firme un edicto, que tal día se va a llevar a cabo un evento, que se tiene que reunir todo el pueblo, y aquel que no se incline, se arrodille ante la estatua que se le ha levantado en tu honor, que es tu figura, sea lanzado, sea castigado, lanzado a un pozo hirviendo. Y dice la palabra que cuando llegó el momento en que eso se llevó a cabo, dice que todo el mundo estaba ahí en ese lugar reunidos, y al toque de la bocina, de la zampolla, de todos los instrumentos musicales de ese entonces, al sonar esas trompetas, todo el pueblo se tenía que inclinar, cuando el rey va mirando y ve allá 3 hombres de pie. Y fueron los que influenciaban al rey. Le dijeron: mire, usted firmó un edicto, y estos 3 hombres no se han doblegado, no se han inclinado a la estatua. Entonces el rey quiso reconvenir con ellos, porque es que el enemigo es atrevidamente asqueroso. Él a nosotros nos trata de coaccionar, nos trata de comprar, como lo hiciese con el Señor Jesucristo en el desierto. No respetó al maestro, ahora nos va a respetar a nosotros. Y dice que el rey llegó y dijo: vean, muchachos, la orden es esta, hágame una. Se fue con suavidad. Y los muchachos dijeron: sepa, oh rey, que no nos inclinaremos, porque hay 2 cosas. El Dios al que nosotros servimos, Él nos librará. Y si no nos libra, no nos importa, no nos inclinaremos. Porque hay 2 opciones. O Dios nos libra o no nos libra. Ya tenemos nosotros que tomar nuestra decisión personal. Y sería bonito, hermano, que cuando allá lleguemos a la presencia del Señor, el Señor dijese: yo no los defendí, pero ustedes prefirieron la muerte por mí que la vida por el mundo. Porque triste y lamentablemente muchos llamados cristianos están dando la vida por el mundo. Por el mundo. Se han vendido al mundo. Estamos a punto de entrar a una persecución espiritual, donde los verdaderos cristianos ahí se van a probar. Ya vienen unas leyes de Europa. Ya la plataforma del anticristo está formada, ya está todo planeado allá en las Naciones Unidas. Ya todo está planeado. Ya todo está cuadrado. Ya su nombre, con todos sus requisitos, con todo su ADN, todo está allá en la ONU. Con su cédula, con su ADN, su tipo de sangre, todo está allá. Y viene ya la orden
la persecución. Y los primeros que van a entregar al cristiano son los de la casa que no están convertidos a Cristo. Y muchos van a llegar a decir cuando lleguen a tocar ahí, los alguaciles, los soldados, los policías, venimos por el señor fulano de tal. Y va a decir ese, ¿por qué? ¿Por qué causa? Porque aquí hay un dato de que su esposa o sus hijos dijeron de que usted es cristiano y hay que llevarlo ya. No, cristiano, no, a ver, ¿qué hay que hacer para que yo les demuestre que no soy cristiano? Ay, papi. Van a negar a Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Estos tres hombres, hermanos, no se doblegaron ante nada. Y a Daniel, hermano, lo colocaron en un sitio bien tremendo. A Misael y Azarías y a Ananías también. Menciono los nombres de Dios, no los nombres paganos que les habían puesto. Y permanecieron fieles a Dios. De tal manera que por el testimonio de esa fidelidad que ellos tuvieron, esos tres hombres tuvieron el no doblegarse ante la estatua del rey y que fueron lanzados allá a ese horno de fuego. El mismo rey tuvo que dar un edicto. A partir de este momento, todo el pueblo durante mi reinado serán fieles al Altísimo, al Dios de Misael, Ananías y Azarías. Fieles. Alabado sea el nombre, Señor. Y Nabucodonosor exaltó el nombre de Dios por ese testimonio de sus tres hombres. Viene ahora. Se puede ser fiel llenándonos de plata a costa de los demás. El recaudador de impuestos. Saqueo. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Este hombre se arrepintió al oír la noticia de que por el determinado lugar iba a pasar el Salvador del mundo, a saber, Jesús. A él se le llenó algo en el corazón. Eso es la obra del Espíritu Santo en la persona. Y él procuró buscar la manera de ver a aquel hombre, saber quién era Jesús. Y dice que este hombre, de la única manera que podía ver a Jesús, porque él era de pequeña estatura, dice que la única manera fue subirse a un árbol sicómoro. Alabado sea el nombre del Señor. Y allá en ese lugar, él vio al Salvador. Él era ladrón, recaudador de impuestos. Le ponían más del impuesto que era permitido por las leyes romanas en ese entonces. Era permitido a los que recaudaban, era permitido ponerle un tanto más. Y dice la palabra que en el momento preciso y en el sitio preciso, Cristo llegó y se paró frente a Saqueo. Jesús. Y Jesús lo primero que vio fue lo que hay dentro del corazón, el deseo de un cambio total en él. Dios, tu comportamiento no se lo condena, no te lo quita, no te critica, pero Él sabe que por ese comportamiento usted se puede perder. ¿Y qué hace Dios? Espera es tratar en su interior, porque hay cosas que externamente no pueden solucionar el problema de ese recaudador de impuestos. El problema determinado de las personas tiene que ir es a lo profundo, y Cristo conocía el corazón de ese hombre, que él estaba cansado de robarle a la gente, que él ya estaba fatigado de hacer este oficio. Alabado sea el nombre del Señor. Y él sabe, si usted está cansado de esa tarea, de ese oficio, él lo conoce, porque él te creó. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces lo primero que le dijo fue: Saqueo, bájate de ese árbol, date prisa,
y ven, porque ha llegado la salvación a tu casa. Mire, la promesa directa, salvación para él y para su casa. Y el Señor no le dijo: Zaqueo, lo que tienen que hacer ustedes a partir de este momento, coge todo lo que tiene y repártelo a los pobres. El Señor no le dijo. Pero el Señor ya sabía que él estaba preparado para dejarlo todo y darlo, no la parte que se había robado, sino duplicar lo que había quitado a los demás. Porque él hizo ese compromiso: daré cuadruplicado lo que le he quitado a los demás, lo daré. No sé si es 4 veces o duplicado, pero se me va de la mente en esto. Bueno, entonces, hermano, decidió devolver todo cuadruplicado, así cuadruplicado. El joven rico se entristeció. Zaqueo lo devolvió todo, se arrepintió. Pero el joven rico se entristeció cuando el maestro llegó y le dijo: ¿usted quiere el reino de los cielos? ¿Quiere estar en mi presencia? Ve y reparte todo lo que tiene. El Señor no le dijo que quedara en la inopia. Él no le dijo que tenía que quedar en la inopia, sino que se despojara de lo que había en su corazón, porque tenía el corazón en el tesoro humano, terrenal. Tenía puesto su corazón en las trivialidades de la vida. Este joven rico se entristeció cuando el Señor dijo que diera todo lo que tenía para poder seguirle. Es que dejarlo todo por el Señor no es fácil. Cuando el Señor Jesucristo quiso conformar su iglesia pequeña de su tiempo, a saber, los 12, a cada uno le fue diciendo: ven y sígueme, ven y sígueme, ven y sígueme, ven y sígueme. Al Señor hay que seguirlo como Él nos encuentra. Si nos encontró en una vida paupérrima, si Él nos encontró en exuberancia, ven y sígueme, ven y sígueme. Obedecer a Dios es una decisión personal. Por eso no podemos obligar a nadie que obedezca a Dios. Es algo muy personal. Usted debe de saber si obedecer a Dios te conviene o no te conviene. Porque a Dios le da lo mismo. Él sigue siendo Dios. Obedézcale o no le obedezca. La obediencia es personal. Y no depende de las circunstancias en las que nos encontramos. Hubo alguien que le dijo: Señor, que ya el Señor le dijo: ven, sígame. O no, espéreme, Señor, yo voy y entierro a mi familiar. Yo voy y entierro a mi familiar. Estaba pasando una circunstancia dura. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Cuál fue la respuesta que le dio el Señor? Venga, sígame. Deje que los muertos entierren a los muertos. Aquellos que están muertos para los efectos de Dios en sus delitos y pecados, déjenos que entierre ese que ha muerto físicamente. Y ven usted y sígame. No tenemos que poner trabas para seguir al Señor. ¿Qué le impide a usted agradar a Dios? ¿Qué le impide a usted seguir al Señor? Nada. Ser fiel a Dios es un honor que cuesta. A Dios hay que amarle, obedecerle y adorarle sin ningún interés. Ahí viene el descalabro de muchos llamados cristianos por una mala enseñanza de muchos llamados pastores. En algunos lugares enseñan que cuando uno se convierte al evangelio, todo es color de rosa, que ya se acabaron los problemas, las dificultades. ¿Quién dijo? La pregunta que yo le voy a hacer en este momento: según el evangelio de Mateo,
El maestro dice en la palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿sí o no? ¿Y qué dice? Y yo llevaré esa carga. El Señor te va a ayudar a llevar el problema que tiene. Te va a cargar el problema a los hombros. No, no cambiemos el texto. Y yo os haré descansar. Yo haré que usted sepa llevar esa carga. Conmigo esa carga que usted tiene la va a saber llevar. No se preocupe. Venga a mí, estás cargado. Porque es que en el mundo tendremos aflicciones. Pero tranquilo, confiad. Cree en mí. Cree en mí. Yo he vencido. Alabado sea el nombre del Señor. Todo esto debemos hacerlo devocionalmente, no maquinalmente. Obedecer al Señor devocionalmente. Cuando se obedece a Dios devocionalmente, hermano, pasan los años y aún no nos dimos cuenta. Pero cuando se hace maquinalmente, ay, hermano, con intereses. Romanos 12, 1 al 2. Esos dos versículos tienen una profundidad muy tremenda que en este tiempo, en este momento, no hay tiempo para explicarlo. Como respuesta al verdadero amor a Dios, es presentar diariamente nuestro cuerpo, según este pasaje de Romanos 2, 1 al 2. Diariamente usted quiere obedecerle a Dios y en realidad le quiere demostrar a Dios que usted lo ama. Presente su cuerpo diariamente. ¿Cómo lo va a presentar? Usted examinándose. Señor, yo hoy la embarré. Hoy mentí. Hoy sentí rabia. Hoy desobedecí a mi mamá. Hoy me comporté de esta manera. Hoy deseé esto del mundo. Hoy planeé esto y aquello. Señor, esto te desagrada a ti. Perdóname. Limpia mi ser, alma, espíritu y cuerpo. Santifícame, Espíritu Santo, purifícame. Presentar su cuerpo diariamente. Porque su cuerpo debe de ser un lugar donde se glorifica a Dios. A Dios todo honor y toda gloria. En su cuerpo usted debe de sacrificar todo lo que a Dios hay que sacrificársele. Amén. Presentar diariamente nuestro cuerpo al Señor si en realidad le amamos y le obedecemos. El verdadero cristiano sabe que su cuerpo, ¿qué? ¿Pertenece a quién? ¿A quién le pertenece su cuerpo como cristiano? A Dios. Ese cuerpo, hermano, como cristiano que eres, no es tuyo. Usted no puede hacer lo que le da la gana. No puede llenarlo de basura del mundo. No puede llenarlo de fornicación, que es pornella, o de adulterio, que es moiqueya o moichella. No puede llenarlo. Y entre la pornella está lo que es la pornografía y la masturbación. No se puede llevar a cabo esas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si es templo del Espíritu Santo, tiene usted que tener mucho cuidado. Porque todo pecado, toda blasfemia es perdonada, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. ¿Cuántos han estropeado este templo que es del Espíritu Santo? Lo cual el Espíritu Santo lo han sacado a las patadas de ese templo. Con inmundicias, con concupiscencias. Este templo es el templo del Espíritu Santo. Y como es el templo del Espíritu Santo, el que destruya con el pecado, porque se destruye este templo con el pecado. El que destruya este templo con el pecado, dice la palabra que el Señor lo destruirá al tal. Por eso es que hay más de un excarriado en el mundo que se han vuelto peor que lo que eran antes de haberse supuestamente convertido al evangelio.
Personas que se han corrompido más de lo que eran antes de haber conocido el evangelio, que se han descarriado, cometiendo con avidez toda clase de pecado. Según 1 Corintios 5, 11 al 13, el mensaje o enseñanza de un ministro se escuchará siempre y cuando el hombre dé testimonio. Amén. Siempre se va a escuchar la predicación de un hombre de Dios en el contexto de su comportamiento. Hombre, yo voy a escuchar a este hombre allí, porque ese hombre, yo me he estado dando cuenta que ese hombre da frutos dignos de arrepentimiento. Ese hombre sí es de Dios. Ese es el contexto, el comportamiento de ese hombre. Y se escucha con agrado. Pero usted es capaz de escuchar predicar a un adúltero, a un recasado, a uno que ha destruido su matrimonio y luego se ha casado con otra o con otro, y estar en un púlpito predicando la palabra. Si es capaz usted de escucharlo con libertad. Hermano, yo no soy capaz. ¿Con qué autoridad va a hablar ese hombre que no se debe de separar de la esposa? Que no debe de cometer adulterio cuando ya cayó en adulterio, porque eso es adulterio disfrazado. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no soy capaz de escuchar a un recasado predicar la palabra. No soy capaz. Motivo por el cual todo expositor de la palabra de Dios merece, oiga bien, sea pastor o maestro, ser oído siempre y cuando dé testimonio. Alabado sea el nombre del Señor. Tiene que estar ese hombre libre de toda mala sospecha. Tenemos que evitar no solo el mal, sino todo lo que se le parezca a mal, para que nada haga que nadie piense mal, no de nosotros, sino del evangelio que predicamos o enseñamos. Pues si esto es lo que enseña este pastor mediocre, mentiroso, ladrón o adúltero o recasado, si esto es lo que enseña, entonces, ¿para qué seguir el evangelio? Se menosprecia el evangelio por nuestro mal testimonio. Así de que, amados, obedecer a Dios en medio de la circunstancia en que nos encontremos, pase lo que pase o no pase, suceda lo que suceda o no suceda, fiel a Dios. Amén. De lo contrario, hermano, no podemos decir amo a Dios. Usted demuestra que ama a Dios con su comportamiento. Demos gracias a Dios. Padre Santo que estás en gloria,